bien, capítulo 4, perfecto. Vimos algunos versos nada más, charlamos bastante, ustedes se les dio por charlar esta clase. Muy bien, así me gusta. Vamos a leer entonces unos versos, no lo vamos a poder ver todo, por supuesto, vamos a desglosarlo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hasta ahí nomás la lectura. La última clase nos quedamos viendo un poquito de esto, cómo Santiago no le está refiriendo estas duras palabras a gente del mundo, que está refiriendo a la iglesia. Una iglesia así que estaba pasando por dificultades, pero como dice un refrán, en la cancha se ven que la condición espiritual, hermano, de cada uno de nosotros se revela en la aflicción y en los momentos difíciles, no cuando está todo bien. Cuando está todo bien, muy fácil, ¿no? Pero cuando hay conflictos, cuando hay tribulaciones, enfermedades, pruebas, ahí se ve realmente de qué estamos hechos. Si esa fe que cantamos muchas veces, o que muchas veces decimos me someto a ti o me entrego todo a ti, y queda solo en un canto o en un buen deseo, pero cuando hay problemas, ahí realmente se ve, y es donde tenemos que hacer también un autoexamen. El autoexamen en las buenas tiene riesgo de sesgo, pero cuando estamos en las malas, ahí es donde tenemos que examinar cómo está nuestra ansiedad, cómo está nuestra mente, podemos dormir o ya no dormimos como antes. Tratamos a nuestro esposo, esposa igual que antes, o como dice a veces mi mujer, hoy estás, ¿no?, un poco alterado. Bueno, es ahí donde tenemos que hacer el examen. Y la palabra de Dios es el lugar donde tenemos que ir para ver cómo está. Porque la palabra de Dios revela lo que el corazón del hombre es, ¿no? Y si vos te crees espiritual como estos hermanos, Santiago les dice, ustedes se creen solamente ser espirituales, maestros o sabios, pero están errando en todo, ¿sí? Y entonces por eso habla de codicia. ¿Por qué había codicia entre ellos, no? Había de un combate, y si bien esto es metafórico, Santiago es el rey de las metáforas, era lo que realmente había no solo en su corazón, en su mente, sino también lo expresaban. Había peleas entre ellos. Hablamos de esa palabra matáis, no significaba algo literal, no es que se estaban asesinando, pero sí espiritualmente dijimos que el que tiene pleitos con su hermano, que dice la palabra, es como si era homicida, ¿no? Juan habla de eso, palabras muy duras, pero palabras para tener en cuenta a la hora también de nuestra relación con los hermanos. Entendemos también que a veces en esta época podemos creer que esto es mucho, sin embargo recordemos que para el tiempo que escribe Santiago ellos convivían mucho tiempo también juntos, y las relaciones también se forjan en la convivencia. Por eso hacíamos el chiste de qué pasaría si todos viviéramos juntos, ¿no?, en un mismo lugar. Ahí, ¿no?, acá somos todos amiguitos, ¿no?, pero después empezarían sin duda los problemas. Y ahora dice, el verso 2 termina diciendo, no tenéis lo que deseáis, ¿por qué? No pedís. Ahora es interesante esto porque acá se abren dos grupos de personas en estos hermanos. Primeramente había contención, envidias, deseos, pero algunos no estaban orando. Porque el no pedís es la expresión de personas que no estaban clamando al Señor. Y la pregunta viene a nosotros, y yo se las hago a ustedes porque no quiero hablar tanto hoy por mi garganta, y les pregunto, ¿por qué un cristiano no ora? La falta de fe, ¿no, Andrés? Una es esa, falta de fe o falta de confianza, ¿no?, en Dios para satisfacer necesidades. ¿Por qué más no puede orar un cristiano?
Perfecto, autosuficiencia. Sí. ¿Qué más? A ver, que se les venga. Fuerte, a ver. Un mal estado espiritual. Un mal estado espiritual, sí. Sí. O sea, un desánimo espiritual, podría decir. Y no es dependiente de Dios. No es dependiente de Dios. No es dependiente de Dios, falta de fe en De realidad. agradecimiento. ¿Eh? De agradecimiento. Ahora vamos a ver eso, porque uno puede orar y no agradecer nunca. ¿No? ¿Qué más? ¿Por qué un cristiano no ora? Otras prioridades. Otras prioridades. ¿Qué más? Se nos acabaron las... A veces no somos conscientes de que la prioridad es Dios. Bien, eso también puede ser ignorancia también, ¿eh? Dentro del crecimiento tenemos que también aprender que la oración es importante, ¿no? Bueno, Dios sabe todo, ¿para qué voy a orar? ¿No? Me falta también de conocimiento y también muchas veces saben que falta de disciplina. En el tiempo en que está hablando Santiago, ellos no se desarraigaron de sus horarios de oración. Pedro, cuando recibe la visión del lienzo, ¿qué estaba haciendo? Subió a la hora de la oración. ¿Sí? Daniel, ¿se acuerdan qué dice? Abría su ventana y oraba. ¿Cuántas veces oraban? Tenían 3 veces que eran. Eso era, después oraban más de eso, ¿no? Pero había 3 horarios que ellos cumplían de rajatabla. Y esa disciplina que tuvieron de sus prácticas religiosas, después la siguieron teniendo. Pedro la sigue teniendo y todos los demás la adquieren. ¿Tenemos disciplina a la hora de orar nosotros? Yo creo la disciplina mayor es antes de comer, parecería, ¿no? En esa no le erramos. Nos tenemos que acordar y porque está el plato adelante. Pero independientemente de eso, ¿hay horarios de oración? No me contesten, yo me pregunto a mí también. ¿Nos cuesta tener disciplina para orar? Y muchas veces sí, ¿no? Sobre todo las personas que trabajan mucho en la calle, ¿no? Y que a veces llegan cansados y a veces oran y se quedan dormidos ahí en donde están, ¿no? Por el cansancio. Pero qué importante tener disciplina también para orar, porque el enemigo lo que menos quiere es esto, ¿no? Y el momento de intimidad también, ¿no? Con el Señor. El Señor Jesús dijo, cerrada la puerta de tu alcoba en intimidad. Es reservar un tiempo para poder orar. Un hermano conocido, ¿no? El hermano Pelliza, hablaba de que muchas veces, haciendo una metáfora con los surfistas, decía que nosotros en la oración muchas veces somos como ese niño con el barrenador de Tergopol, ¿no? Que solamente estamos en la orillita y no somos como aquel surfista que está en las profundidades, ¿no? Que solamente conocemos la oración como algo que elevamos ni siquiera en 2 minutos y ya está, y cumplimos, ¿no? Sin embargo, cuando vemos las personas, incluso el Señor Jesús, ¿cuánto tiempo le dedicaban a la oración? El Señor Jesús estaba horas orando. Y ustedes podrán decir, pero era Dios, ¿no? ¿Qué mayor conocimiento que? Sin embargo, cuando Él se hizo hombre, el Verbo se hizo carne, también se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y eso también tenía que mostrar la dependencia que tenía del Padre. Y por eso es que Él es nuestro supremo ejemplo, nuestro maestro por excelencia. Él no solo de madrugada, sino que a veces de las multitudes se apartaba en oración. Importante tener en cuenta esto. Muchos de estos hermanos no oraban directamente. Por eso dice Santiago, no pedís. Y las causas son todas esas que ustedes nombraron. Por eso cuando nos está costando orar tenemos que también evaluar. ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta orar? ¿Por qué me cuesta más orar que agarrar el control remoto? ¿No? O que mirar Facebook o TikTok. ¿Por qué me cuesta más orar eso? ¿No? Sin duda el enemigo también se encarga de esto, pero siempre acuérdense primero, como le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Primero el autoexamen. Cuando hay cosas espirituales que tenemos que hacer y nos están costando hacerlas, hay que evaluar por qué. Y llegar y hacer y escudriñarnos. Porque la carne va a ser siempre débil. Y tenemos que lograr que el espíritu supere a los deseos de la carne. Ahora, dice, no solo dice no oraban, o sea, no pedían, sino el 3 que dice, pedís y ¿por qué no reciben? Piden mal.
La segunda pregunta que yo les hago es ¿cómo debemos orar? Que tenemos que orar ya lo sabemos, ¿no? Y no hay un tiempo establecido, ¿no? Que la Biblia dice oren por día tantas horas, ¿no? Esto es algo personal. Ahora vamos a ver que la oración en realidad no se limita solo a un tiempo, que es importante, sino que hay un espíritu de oración, de comunicación que es continuo, ¿sí? Por ejemplo, como Andrés dijo, el primer punto es orar con fe. Santiago ya les había dicho ahí, Santiago capítulo 1, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Ahora se van a acordar. Capítulo 1, verso 5, dice, si alguno de vosotros tiene que falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedir a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, ¿y qué le será? Será dada. Pero hay un pero ahí importante, ¿qué dice? Pida con fe. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y fíjense el 7, no piense pues quien tal haga que recibirá ¿qué? Cosa alguna del Señor. Cuando oremos con fe. El orar con fe implica también conocimiento de la persona de Dios, de su poder, de su omnipresencia, de su omnisciencia y aún del deseo que Dios tiene para con nosotros. ¿Deseos de qué? ¿De mal o de bien? Siempre deseos de bien para con sus hijos. Entonces, cuando nosotros vamos a Dios, tenemos que saber que Dios siempre va a querer darnos lo mejor para nosotros. No siempre lo mejor es lo que le pedimos, ¿sí? Por eso es que también hay que estar dispuesto a recibir ¿qué? El no, ¿sí? O a veces el silencio, ¿no? También. A veces el silencio es una respuesta de que es un no o de que, espera, todavía no es el tiempo. Todavía te falta madurar un poco, todavía no estás preparado. Probablemente no es bueno lo que nosotros pedimos. Por eso, no, puede ser no bueno. Por eso es que lo que pedimos no siempre es lo que el Señor realmente no, sabe que nos va a perjudicar, no que nos va a hacer bien. Oramos con fe. Dice Marcos 11:24, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y después también en el tema del conocimiento de Dios, oramos a alguien que conocemos, que lo podemos conocer no por una experiencia exclusivamente personal, sino por su palabra. Había una historia que solo la voy a mencionar, a ver si no me quiero equivocar. Vamos a ir a Segunda Reyes. Los que les gusta el Antiguo Testamento, enseguida se van a dar cuenta. Segunda Reyes 19. A mí la historia de Reyes, Crónicas y Samuel también, que se complementan los tres libros, siempre me gusta porque se manifiesta mucho tantas diferencias, incluso lo que significa a veces tener padres de una índole. Nosotros a veces decimos de tal padre, pero cuando ustedes leen Reyes, sí se cumple muchas veces eso, pero a veces no. A veces hay padres que hicieron lo bueno delante de Dios y los hijos, y a veces hay padres que fueron nefastos y hay hijos que hicieron lo bueno, ¿sí? Por eso nuestros progenitores puede ser que condicionen, pero nunca determinan lo que va a ser de nuestra vida. Eso está en nuestras manos. Y si nos ponemos en Cristo hay una determinación que es victoria. No significa que no va a haber problemas, pero sí hay victoria. Fíjense, Segunda Reyes 19, a ver si anoté bien, 19:10, anoté yo. 19:10. Bien, acá el contexto es que están rodeando Jerusalén, ¿sí? Sennacherib rodea con todas sus tropas y hay desesperación en el pueblo. Entonces le manda a decir a Ezequías, dice el 10, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. Fíjense, ¿no?
¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que están en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamat, rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iva? Lindos nombres para ponerle a Y tomó Ezequías, fíjense, tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías, ¿dónde? Delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib. Sigue la oración, pero quería traer esto, ¿no? Hay situaciones que pueden ser ante la vista imposibles. Situaciones que ante incluso nuestra fuerza, es decir, de esta no salgo, ¿no? Situaciones a veces que se hacen crónicas en el tiempo. Esta ciudad sitiada no era así nomás. Empezaba a faltar el alimento y tantas cosas empezaban a pasar durante el sitio de una ciudad. Se perdía todo lo que tenía que ver con los valores. Incluso afloraba en ellos también las cosas malas, ¿no? El robo y tantas cosas que uno ve que cuando empiezan a sitiar las ciudades. Nosotros leemos historias de que era tal el hambre en un momento que los hijos eran comidos por sus padres. Qué terrible, ¿no? A lo que llega el hambre. Y Ezequiel era consciente de todo esto. Pero no solo de eso, sino de la muerte también de los ciudadanos de Jerusalén. Pero ante todas las, fíjense lo que el enemigo siempre hace con nosotros. No vas a poder, los demás cayeron todos, seguís vos. El Dios que vos decís que servís, mirá cómo está, tu ciudad está rodeada, ¿no? Pero la actitud de Ezequiel, antes de pedir consejo a su general, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro plan de lucha o de batalla? ¿Qué hizo? Esas mismas cartas las extiende delante de la presencia del Señor. ¿Y ora de qué forma? Con soberbia y actitud, en total humildad delante. Y reconociendo lo que Dios era, dice: tú eres Dios de todos los reinos. O sea que en tu mano está el poder de destruir o de permitir las cosas, ¿no? ¿Saben cómo termina la historia? Sí. ¿Cómo termina? Dios manda a un ángel, ¿se acuerdan? Y destruye el ejército. Entonces ellos no tuvieron que hacer nada. El Señor actuó por amor a su pueblo. Y esta tiene que ser nuestra actitud también cuando oramos con fe. ¿Saben qué? Que el enemigo siempre va a susurrar nuestro oído, ¿eh? Dios no te va a escuchar. No, lo que estás pidiendo no tiene sentido. Lo que te está pasando te lo mereces. Y tantas cosas que, ¿no? Cuando pasamos por momentos de dificultad nos viene. ¿Qué tenemos que hacer? En humildad, poner las cartas delante de la presencia del Señor. Oramos con fe entonces. El segundo punto, y yo creo que termino. El segundo punto es orar en el nombre de Jesús. Se escucha mucho de las oraciones, ¿no? Se ora, hay un modelo de oración establecido para nosotros. Dice: todo lo que pidieres al Padre, que en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando se escribe esto, era algo que generaba un shock en ellos porque le estaban pidiendo a Dios en nombre de otro hombre. Cuando Jesús les dice esto a sus discípulos, seguro generó conmoción, porque ellos hasta el momento no conocían que se podía pedir a Dios a través de un mediador. Ellos lo conocieron y lo terminaron de conocer incluso después de la resurrección del Señor Jesús. Pero este es el modelo de oración. Nosotros oramos al Padre siempre por medio del Señor Jesús. Ayer escuchaba argumentos sobre María mediadora, ¿no? Y bueno, obviamente se basan en conceptos del hombre, porque no hay nada en la Biblia que indique que María es mediadora. Todo lo contrario, ¿no? Pablo dice que hay un único mediador, que Jesucristo, hombre, ¿verdad? Y el otro texto es en Colosenses 3:17, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo que en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de él. Efesios 5:20 dice:
dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es así y debe ser así porque es el nombre que es sobre todo nombre. Hoy recordamos su sacrificio y dice su palabra que por ese sacrificio Él fue exaltado y puesto sobre todo nombre. Por eso en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. Y por eso es que es lo que le agrada a Dios Padre, es que nosotros lleguemos ante su presencia en el nombre siempre del Señor Jesús. ¿Sí? No oramos al Espíritu Santo, no oramos ni a María ni a ninguna otra persona, oramos directamente a Dios Padre por medio del Señor Jesús. ¿Sí? Es el modelo bíblico establecido en la oración. El tercer punto, que algo hablamos hoy, es orar con humildad. No oramos pateando puertas y exigiéndole a Dios. Y porque yo soy hijo del rey, entonces tengo el derecho de reclamar lo que yo quiera. No, Él no tiene hijos caprichosos ni nada de eso. Él sigue siendo el Dios soberano, el autor de los Salmos, si mal no recuerdo, dice: Dios está en el cielo y tú en la tierra. Hay que siempre entender la condición también nuestra. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿En qué contexto está ese pasaje? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían los fariseos? ¿Cómo oraban? En las esquinas de las plazas, mostrándose, hablando en voz alta, ¿para qué? Para ser vistos de los hombres. Con palabras elocuentes y cosas, no era un teatro, era un circo lo que hacían, ¿sí? Para llamar la atención hacia ellos. Y en ese contexto Jesús le dice: ustedes no hagan como ellos, ustedes no tienen nada que mostrar a los demás, ustedes le están orando al Padre, entren en lo secreto, en humildad. Y dice: Dios después se va a encargar de bendecirlos en público, ¿no? Nuestra oración también tiene que ser humilde, sabiendo que nos estamos dirigiendo a aquel que todo lo ve, incluso las intenciones de nuestro corazón, ¿no? A veces puede ser, y esto lo digo de forma personal, cuando uno le dan el micrófono para orar, enseguida está pensando qué palabras va a usar o cómo, y te olvidas de que no es un discurso para los demás, es una oración directa al Señor, tiene que ser con humildad, ¿no? Por eso a veces vemos que los recién convertidos, esas oraciones que nosotros vemos tan simples, ¿no? Sin embargo vemos ahí la actitud del corazón, y eso tiene que ser siempre nuestro sentir, ser humildes delante del Señor. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a quienes, pero da gracia a los humildes. Entonces cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con humildad. El Salmo 51:17 dice: al corazón contrito y ¿qué? Humillado, no desprecia tú, oh Dios. El cuarto punto, así vamos avanzando rápido: orar según la voluntad de Dios. Dice: y esta es la confianza, dice 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No significa de que Él tiene la capacidad de oírnos, sino que va a oír y va a actuar en consecuencia. En ese sentido lo está hablando, ¿no? Y esto a veces es lo más difícil, ¿no? Porque para orar conforme a su voluntad, primero tenemos que pedir lo que sabemos de su voluntad normativa. Si no conocemos la Biblia, puede que oremos cosas que Dios ya dictaminó que están mal. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que lo que vamos a orar está acorde a lo que Dios establece. ¿Sí? Si no, estamos pidiendo cosas que Dios ya estableció, que eso está mal. ¿Sí? Las cosas que son ilícitas. Pero aún sabiendo las cosas que pueden estar mal y lo que está bien, y pedimos, ¿y cómo estamos pidiendo? ¿No? No es tan sencillo a veces decir estoy pidiendo en la voluntad de Dios, ¿no? A veces que queda como una actitud también incluso hasta de soberbia, decir estoy en su voluntad y pido lo que, ¿no? Y después no recibí nada. ¿Por qué? Porque no era así, ¿no? Pero para esto, ¿saben qué? Hay que estar lleno también del Espíritu Santo. Dice un pasaje que el Espíritu intercede, ¿no? Con gemidos como indecibles, porque Pablo dice, ¿cómo hemos de orar? No sabemos. Pablo, estás diciendo vos que tenés una vida de oración y aún así, dice, hay debilidad en nuestra oración. Cuando nos referimos, nos dirigimos a Dios, también puede haber debilidad, pero está el Espíritu Santo en nosotros. Cuando dejamos que el Espíritu Santo llene, ¿sí? Entonces nuestra oración puede ser completamente acorde
a su voluntad. El quinto punto es orar sin cesar. ¿Se acuerdan que hablamos? Es importante el tiempo estricto de oración, la disciplina de la oración. Este tiempo, Señor, te lo dedico a vos, voy a orar. Pero en el resto del día, ¿no oramos acaso? ¿No vamos en el micro a veces? Ay, Señor, me olvidé tal cosa, cuidar la casa, o te acordás de un hermano que está ahí. El orar sin cesar no es estar así todo el tiempo, ¿no? Hay un espíritu de oración, de comunicación con el Padre. No necesitamos cerrar los ojos para que Dios nos escuche. El cerrar los ojos es una actitud de concentración nuestra. Porque estamos así, pasó la mosca y ¿qué estaba pidiéndote, Señor? Tengo que limpiar los vidrios. Enseguida nos vamos, ¿no? Entonces la actitud de cerrar los ojos para mayor concentración. Las posturas pueden ser de pie, manos arriba, de rodillas. En la Biblia hay un montón de posturas para orar, ¿sí? Nadie tiene que juzgar. Por eso lo que el Señor mira es el corazón. Siempre en la intimidad, por lo general, solemos estar o sentados o arrodillados, ¿no? Porque es un momento de humildad también con el Señor. Pero podemos estar de pie como oraban ellos, con las manos hacia arriba y tener un corazón humilde. Así que la postura nadie puede juzgar eso en el momento de oración. El sexto punto es orar con acción de gracias, y ustedes lo nombraron por ahí. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, qué difícil esto, ¿no? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, ¿qué dice? ¿Con acción de qué? A veces nos tomamos en serio ese chiste que dice de ser siempre ovejas de su prado, ¿no? Decimos bendíceme, ayúdame, confórtame, ¿no? Parece que siempre es así. ¿Y cuánta gratitud hay en la oración? Si ponemos en balanza lo que pido y lo que agradezco, ¿qué pesa más en el platillo? El mes, ¿no? Nos tomamos en serio el hecho de ser ovejas. Es importante la gratitud. Oramos porque tenemos vida, oramos por lo que el Señor nos otorgó, por todo tenemos que agradecer. Aún saben qué es lo más difícil por las cosas que pedimos y Dios nos dio. Le agradecemos a Él porque sabemos que si no vino, ¿qué es? Es mejor, ¿no? Porque Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Tener gratitud a la hora de orar. Efesios 5:20 habíamos leído, dice, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre. Y la voluntad de Dios, dice otro pasaje, que sea agradecido. A veces se nos pega la queja, ¿vieron? Y nos empezamos a quejar por todo. Yo me doy cuenta enseguida porque la tengo al tester en casa. Dice, está muy quejoso hoy, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, a veces se nos pega la queja por cosas que nos disgustan. ¿Y un hijo de Dios puede ser una persona quejosa todo el tiempo? No. La queja no es algo que es de un hijo de Dios espiritual. Entonces, cuando se nos pegan esas cosas, recordemos esto: gratitud al Señor, porque aún las pruebas que podemos pasar, hay un propósito bueno para nosotros. Siempre se me viene a la mente las pruebas, la condición de Job, ¿no? Qué persona íntegra, ¿no? El Señor dio, el Señor quitó, ¿qué dijo él? Sea el nombre del Señor bendito. Y es difícil, pero tiene que ser también en nosotros una actitud, orar con acción de gracias. 7, orar en el Espíritu. Esto estaba relacionado un poco con orar según la voluntad de Dios. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y eso tiene que ver con la alineación y la conducción bajo la guía del Espíritu Santo. No por cosas como oraban estos hermanos acá. En ellos había una actitud de, dice, para gastar en vuestros deleites. Interesante, ¿por qué no estaban recibiendo? El 8 es cuando oramos, perdonamos a los demás. Acá también, a veces, viste, Señor, háblale a esa persona, porque, ¿no? Dice, y cuando estéis orando, Marcos 11:25, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es hipócrita pedir perdón a Dios y yo no estar perdonando a mi hermano, ¿no? Es una actitud que a Dios no le agrada. 1 Pedro 3:7 acá tiene que ver con un estorbo en la oración cuando hay peleas en el matrimonio. Dice, dando honor a la mujer, ¿se acuerdan? Porque es como un vaso más frágil. Y dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
El estorbo es algo que se puso en el medio y que me es un obstáculo a la hora de tener relación con el Señor. Si yo estoy mal con mi esposa, que tengo que considerarla como un vaso más frágil, no pretendas que haya una oración en el Espíritu y que el Señor pueda estar agradado de esa oración. Acuérdense que cuando oramos con conflicto en el corazón, con angustias, con raíces de amargura, eso también es un estorbo. Por eso hay que perdonar. Cuando vos orás al Señor, enseguida perdonás si hay algo, ¿no?, contra alguien. Obviamente, muchas veces vas a perdonarlo primero delante de Dios y después tenés que ir a la persona y resolver también el problema. Pero lo importante también es en el matrimonio, ¿no? No hay posibilidad de una oración agradable a Dios si estamos peleados con mi esposa o esposa con esposo. Entonces también quería traer esto para hablar también acerca de esto. Los conflictos con nuestros hermanos en Cristo también generan estorbo a la hora de orar si no hay una actitud en mi corazón de perdonar o de pasar por alto las ofensas. El punto 9, ya vamos terminando, es persistir en la oración. A veces oramos, no recibimos, ya está. No, ya lo oré una vez al Señor, ya sabe, ¿no? Y dice, les refirió también Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice ahí en Lucas 18:1. Y Efesios 6:18, la parte B, dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Y eso tiene que ver también con la actitud de nuestro corazón. Había una parábola, ¿se acuerdan?, de una mujer que iba a un juez que, ¿cómo era? ¿Era justo el juez? Era injusto ese juez. Sin embargo, la persistencia de la mujer ante ese juez injusto, ¿qué hizo? Que ese juez actuara, ¿sí? No significa que nosotros le vamos a ganar la pulseada a Dios. No es esta la actitud, sino la actitud de perseverar en nuestra actitud de oración para con Dios. Eso es importante. El punto 10, orar con pureza de corazón, que era lo que no tenían estos hermanos. Fíjense cuántos de estos puntos no estaban acá en estos hermanos. Dice Salmo 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto también tiene que ver con qué intenciones, ¿no?, nos dirigimos al Señor. Santiago, Jacobo les dice, ustedes no reciben porque están pidiendo para gastar en vuestras deleites. La misma palabra es que se traduce pasiones ahí en el primero. O sea, solo querían satisfacerse ellos mismos. No estaban pidiendo cosas para poder compartir con el otro o para que pueda ser de bendición también. Todo lo que nosotros aún pidamos a Dios, cosas que, a ver, hermano, uno puede pedir un auto, uno puede pedir cosas materiales, pero ¿cuál es el fin de eso, no? Si eso uno lo pide, que también lo que Él nos pueda hacer para la gloria de Dios, bueno, estamos ya más alineados a la voluntad de Dios. No era el caso de estos hermanos. Primero algunos no oraban, no pedían, y otros cuando pedían mal, porque solo tenían intenciones egoístas para satisfacer solamente sus propias pasiones. No estaban pensando en compartir, y eso lo demuestra el texto que dice que había codicias, envidias, luchas y guerras. Y el último punto que yo anoté dice el 11, sin usar vanas repeticiones. ¿Se acuerdan? El Señor ahí en el mismo contexto que les habla de orar en tu recámara, también le está diciendo esto justamente en contra de lo que hacían quienes. Los fariseos, que oraban, se ve muchas veces repetían, ellos tendrían oraciones que se repiten. Nosotros entendemos que también hoy la religión oficial tiene oraciones que son meras repeticiones, ¿no? El Padre Nuestro. ¿Cómo suena ya algo tan común? Sin embargo, cuando uno analiza esa oración, ve qué profundidad hay en la enseñanza del Señor Jesús. Pero cuando se repite, se pierde el sentido y la profundidad de eso, ¿no? Entonces, cuando vos orás, no significa que no puedas traer a tu memoria un texto de la Biblia. Muchas veces en una oración se escucha, ¿no?, que se cita algún texto, pero no utilicemos vanas repeticiones porque al Señor eso no le llega. Él se conoce la Biblia antes que nosotros, ¿no? Es el que la hizo. Entonces significa orar con la humildad de nuestro corazón, con sinceridad al Señor. No lo vamos a asombrar a Dios, ni porque hables mejor, ni porque repitas 10.000 veces
lo mismo, a veces repetimos mucho porque queremos que nos dé tal cosa y a cada rato dame esto, como ese niño también caprichoso, ¿no? No, sin usar vanas repeticiones. Así que bueno, 11 puntos. Sin duda puede haber muchos más. Yo anoté aquí los que se me venían a la mente y también para hacer un resumen de todo esto. Que es el disparador, fíjense, de la situación que pasa en estos hermanos. Que ojo, nosotros a veces miramos y decimos, qué mal estos hermanos, ¿no? Y esto está acá porque esto se puede repetir también en nosotros, ¿no? Entonces, cuánta humildad tenemos que tener cada uno de nosotros de pensar en esto, ¿no? ¿Estoy orando primero? ¿Cómo estoy orando? ¿Cómo me dirijo al Padre? ¿No? ¿Estoy perdonando en mi oración? ¿Estoy siendo más un cristiano oveja, que todo es me? ¿O estoy agradeciendo también en las oraciones? Todo esto tiene que ser siempre un autoexamen y que sea el Espíritu que nos escudriñe en cada momento, ¿no? Y que podamos siempre en humildad dirigirnos a aquel que nos redimió y a aquel que está todos los días con nosotros, a cada momento, en las alegrías nuestras, en las tristezas. Dice su palabra, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino que experimentó Él todas nuestras angustias, nuestras aflicciones, y Él puede ponerse a la par nuestra, ¿no? Aun cuando sintamos a veces silencio, ¿no? Pero cuando el maestro toma examen, está en silencio, ¿no? Pero está. Y que podamos entender esto al momento de orarle a nuestro Padre Celestial.